Yo creo que ahí hay que diferenciar de unos y otros. Y yo lo digo en serio, Memo Ochoa, ¿por qué no titular hoy en día? O sea, realmente Malagón ha demostrado suficiente para ganarle puesto en selección. Yo creo que este es el Y torneo me encanta Malagón, pero o sea, lo digo este en es el serio. torneo de la consolidación para Malagón y me parece muy sano que le esté dando su rol como el portero titular y que ya se la juegue con uno. Pero como señala Ale, creo que hay un juego donde puedes ver a Ochoa como está en un partido oficial. Silbatazo inicial en 100% fútbol. Estamos listos en Canela Deportes. Ale Gutiérrez, Rob Testas, Javi Sol para platicar de uno de los mejores partidos que nos presenta la Copa Oro. México contra Costa Rica, siempre en la conversación, pura vida para algunos, para otros no tanto. Ya los dos clasificados, pero con la particularidad de que Miguel El Piojo Herrera se enfrenta a Javier El Vasco Aguirre. Duelo en el banquillo, pero ¿qué me dicen en los guantes? Mr. Gold Cup, el señor Copa Oro, Memo Ochoa, que no sabemos si va a ser titular, contra Keylor Navas, el histórico tricampeón con el Real Madrid. A ver, de entrada, me parece que si ponen a Memo en este juego y a Keylor Navas, va a ser un gran duelo, aparte de que va a tener también muchas expectativas como tal a la gente, a los entrenadores mismos. Entonces, yo no sé, no estoy segura, evidentemente nadie lo está, pero yo sí pondría a Memo Ochoa de entrada. Sí, ¿no? yo también. Ya está el boleto en mano. Yo dije, yo creo que ni Malagón ni el Tala le han ganado el lugar. El lugar sigue siendo de Memo. Si no se lo gana nadie, pues tendría que seguir jugando él. Entiendo que, bueno, la edad y lo que quieras, pero lo que sí quiero decir es que por ahí en redes he visto mucho debate, Javi Sol, sobre el tema Memo Ochoa, sobre Keylor. Obviamente en clubes, a ver, tampoco somos... no venimos aquí a decir tonterías. Sabemos que en clubes hay una distancia abismal entre uno y otro. No hay debate. Nadie los va a comparar en clubes. Sí, no. Ahora, en selección, creo que por ser los dos porteros de la misma confederación, están muy lejos del resto, Javi. Son los dos mejores. No digo que uno sea mejor que otro, sino que están ellos dos y luego hay un abismo hasta el siguiente portero a nivel de trascendencia, de regularidad, de títulos, sobre todo en el caso de Memo, ¿no? Sí, a ver, si nos centramos específicamente en lo que han representado para sus selecciones, los dos son muy importantes. México ha tenido otros guardametas que también han generado o han puesto el nombre de México en alto, ¿no? Jorge Campos se convirtió en un referente mediático por su carisma, por sus vuelos, por su vestimenta. Lo de la Tota Carvajal, que fue el primero en llegar a 5 copas. Y hemos tenido muchos porteros históricos, pero los números de Memo Ochoa a nivel Copa Oro, a nivel estadístico, Ale, pues es el mejor. Y hoy Costa Rica y México ya tienen un partido donde se van a disputar, sí, el primer lugar, pero yo creo que podría darle Javier Aguirre ese partido a Memo Ochoa hasta para brindarle un homenaje a quien le ha entregado mucho a la selección mexicana, sobre todo en Copa Oro, sin poner en riesgo además verlo para ver cómo puede estar en un partido oficial. Sí, totalmente. A ver, yo creo que el partido que está, digamos, disponible para Ochoa es este. Contra Costa Rica. Yo ya no lo metería en la siguiente ronda, mucho menos en una final. Aparte, lo traes desde Europa, o sea, entiendes también la parte en la que no tuvo la participación en los juegos amistosos. Entonces también, en esa parte como jugador, si a ti te traen, o sea, siendo Memo Ochoa, porque evidentemente es Ochoa, o sea, no eres otro arquero que si te traen es para competir, o sea, sabes perfectamente que sí estás ahí también para competir. Pero yo creo que la gran diferencia aquí es eso, ¿no? O sea, que ya eres Memo Ochoa, que eres el jugador con más títulos de la selección mexicana. Y de la historia de la Copa Oro, o sea, está arriba de Landon Donovan, de Marcus Beasley. Es que la regularidad de Ochoa no se había visto antes en el fútbol mexicano. Por ejemplo, Jorge Campos sí tuvo un hype, o más bien un prime muy bueno, pero tampoco tuvo una regularidad, no estuvo en Europa. O sea, yo creo que ahí hay que diferenciar de unos y otros. Y yo lo digo en serio, Memo Ochoa, ¿por qué no titular hoy en día? O sea, realmente Malagón ha demostrado suficiente para ganarle puesto en selección. Yo creo que este es el torneo. Y me de encanta Malagón, pero. O sea, este es el torneo de la consolidación para Malagón y me parece muy sano que le esté dando su rol como el portero titular y que ya se la juegue con uno. Pero como señala Ale, creo que hay un juego donde puedes ver a Ochoa como está en un partido oficial. Ahora, el tener a Tala, el tener a Malagón o a Ochoa no es que cambie mucho la distancia entre uno y otro. Claro, lo que se le está pidiendo a la selección mexicana es en el volumen de juego, en cuestiones específicas. Viene de ganar 2 partidos contra Surinam y República Dominicana. Y yo creo que, como dice Ale, si hay un partido donde puede verlo el Vasco, es ahora. Y además representaría, pues sí, tener a Keylor Navas y Memo Ochoa frente a frente, Ale, que son los 2 mejores porteros en la historia de la CONCACAF. Totalmente de acuerdo. Y además, lo repetía, ¿no? O sea, no hay mucha diferencia tampoco de los porteros que vienen detrás de Guillermo Ochoa. El Malagón es el único que se le acerca y de repente también en selección creo que ha tenido por ahí sus detalles, de repente sí ha sido criticado en ciertas jugadas, ciertos goles. También hay que ser sinceros, o sea,
los partidos que ha tenido en esta Copa Oro no es como que también Malagón haya tenido mucho trabajo o se haya visto o haya sido pieza fundamental. Respondió bien, Panamá, sí, claro. Comparado con su temporada, exactamente. Que su temporada es bastante floja, ¿no? También. Exactamente, entonces me parece que también esa parte por ahí, yo no vería para nada mal el hecho de que Guillermo Ochoa pueda jugar este juego y y ya. regresa Malagón en los siguientes partidos Exactamente, de cuarto, semifinal y final, para que ya le des también la experiencia de haber asumido la experiencia el rol. y la regularidad, que es lo que pedía la eso. gente también, que es lo importante, ¿no? Como jugador. Ya en un mundial, ahí sí yo opino diferente. A lo mejor ahí sí ya das un Malagón de titular en todos tus juegos, que bueno, evidentemente sí está ahí, pero es diferente, ¿no? La competencia creo que se presta. Ahora, hay una forma de comparar a Memo Ochoa y a Keylor Navas, entendiendo lo que ha sido Keylor en clubes. Mira, yo voy a tirar un impacto y sé que me van a funar, pero creo que Ochoa, si hubiera tenido mejor suerte en su carrera, hubiera podido al menos acercarse a la carrera de Keylor Navas. No digo ser titular y ganar 3 Champions en el Madrid. Digo que en su momento, cuando fue lo del Clenbuterol, Ochoa, o sea, hace un camino similar al de Keylor. Keylor sale de Saprissa, va a jugar al Albacete en segunda división, lo hace bien, va al Levante, lo hace bien y luego llega al Real Madrid después del Mundial. Ochoa lo hace muy bien después del Mundial, pero tiene la mala suerte de que llega un Málaga donde está Kameni, que le gusta más al técnico. Ochoa se equivoca en pretemporada y termina siendo el suplente, ¿no? Y luego, o sea, realmente Ochoa ha tenido ofertas del Liverpool, ofertas reales, del Paris Saint-Germain, del Milan, que no se consolidaron. O sea, no digo que la diferencia entre uno y otro sea tan grande como su carrera. O sea, a nivel de talento creo que no están tan lejos. No, totalmente. Y volvemos a hacer la distinción, como mexicano, lo estoy diciendo, Keylor Navas es el mejor portero en la historia siendo un futbolista de CONCACAF. Pero estamos aquí hablando de lo que le han aportado a sus selecciones. Y en ese sentido hay datos curiosos. Por ejemplo, Memo Ochoa ha estado presente en 5 mundiales, sin embargo en 2 se quedó en la banca. Y Keylor Navas tiene los mismos partidos, porque Costa Rica llegó más lejos en aquel mundial, donde fue la gran sorpresa y donde terminó tumbando gigantes. Y ese creo que fue el mejor mundial para ambos, Ale. Ahora, Memo Ochoa se comió 7 goles contra Chile en una Copa América. Keylor se comió 7 goles contra España en una Copa del Mundo. O sea, tampoco vamos a engañarnos de que tanto México como Costa Rica han recibido golpes de realidad y que el hecho de que sea Keylor o Memo no fueron el factor para recibir esas goleadas. Ahora, yo les pregunto, ¿ven realmente a un Memo Ochoa y a un Keylor Navas en el próximo Mundial? Yo sí, la verdad. Bueno, lo de Keylor es curioso porque había renunciado a la selección. Después de eso. Después de aquel mundial. Al final vuelve el Piojo y de la nada vuelve Keylor Navas, que también está en muy buen nivel con Newell's en Argentina. Hay que muy decirlo. inteligente el Piojo. Yo creo que sí, porque Sequeira también no se quedó muy corto. O sea, porque venía un portero que pareció a Malagón, tenía muchísimo potencial en Costa Rica y la verdad es que no quedó en mucho el ex portero del Celta. Y yo creo que sí, Ale. O sea, realmente yo creo que a estos 2 porteros hay que quitarles el lugar, porque el lugar es suyo en los mundiales, ¿no? Y Memo Ochoa no me da la sensación de que ningún portero haya tomado su lugar. Se hablaba en su momento de Acevedo, estuvo por ahí Malagón, Carlos Tala Moreno. todavía, Carlos Moreno, Julio González. O sea, ninguno ha reclamado ese trono que sigue para mí perteneciendo a Ochoa. Y vean lo de la Copa Oro, ¿eh? O sea, Keylor Navas, incluso siendo tricampeón con el Real Madrid, hubo veranos que no vino. Sí. Entonces, apenas está jugando un torneo completo, tiene 5 juegos, incluyendo los 2 que apenas van. Por eso yo creo que es importante para los aficionados del fútbol, si se da este duelo entre Keylor y entre Ochoa, sí estamos hablando de los 2 porteros más importantes a nivel CONCACAF por lo que le han brindado a sus selecciones. No podemos percibir esa generación de Costa Rica sin Keylor Navas, que fue factor diferencial para trascender hasta los cuartos. No podemos percibir un México que incluso con Ochoa brilló en Brasil. Esas atajadas contra Neymar, Ale, era el anfitrión Brasil y Memo Ochoa lo hizo muy bien con selección. El otro día, perdón, leía en redes de que todos los tiros de Brasil fueron al muñeco. Ajá, sí. Por favor, o sea, pero para ir al muñeco tiene su chiste, Ron. Está bien colocado, tienes que tener reacción, colocación, o sea, al final dicen, es suerte y que no sé qué, pero ponte tú y la reacción también no en es Rusia, cualquier cosa. Estuvo al nivel y es que Alemania. En los 3 mundiales lo ha hecho muy bien. Y se ha hablado, Polonia. en los 3 mundiales se ha hablado de Ochoa. O sea, independientemente de que si llegan a octavos, que si no pasan al 5º partido y demás, Ochoa en los mundiales se transforma. O sea, y esa es la realidad. O sea, y eso es lo que le ha generado también. Y yo difiero un poco en cuanto a lo de la carrera. Su representante fue, siento yo, el que le arruinó totalmente su carrera en cuestión de elección en equipos. Incluso el presente. A ver, no hay mucho argumento para hoy poder explicar la debacle en cuanto a la percepción
de la carrera de Memo en cómo está terminando en equipos donde a mí sí me duele ver que esté en Portugal, en un equipo que está peleando el descenso y que ni siquiera esté siendo titular. Ese es el argumento para los que dicen, ¿cómo Memo Ochoa lo siguen llamando? Pero es que a Memo Ochoa le estás llamando porque sabes que con selección es garantía. Y tal vez en la portería es muy distinto el ritmo que puedas llegar a tener a un jugador que esté sentado en la banca y que sea de campo. Y que no hay un suplente tampoco que realmente digas, oye, ¿sabes qué? Este es el heredero de Ochoa. La verdad es que no lo hay a día de hoy, pero bueno, ahí estuvo el repaso al partido entre México y Costa Rica y las figuras de Keylor y también de Memo Ochoa. Vamos a un breve corte y regresamos. Imagínate que se quede en la banca y este debate.